Mm, ok, bueno, vamos a continuar un poco con el tema de la poesía. La sesión pasada hablábamos de la importancia del lenguaje poético como uno de los elementos pues más evidentes de la poesía, pero que había muchos problemas al momento de definirla, de identificarla y también de leerla. Actualmente es uno de los géneros literarios como menos consumidos en el sentido del libro, pero yo pienso que la poesía sí está muy viva en otras presentaciones como la oralidad, como la canción, como los refranes, la poesía popular, etc. Entonces vamos a hablar un poco de esto y quisiera empezar la sesión de hoy con un verso de William Carlos Williams, este poeta norteamericano que dice: es difícil sacar noticias de un poema, pero los hombres de todos los días mueren miserablemente por no tener aquello que tienen los poemas, ¿no? Esos son unos versos muy llegadores. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué es aquello que tienen los poemas? Porque algo pasa cuando leemos poesía. O sea, es un efecto diferente al de leer una novela o al de leer un cuento o leer un ensayo. En la poesía hay como un golpe muy fuerte en su brevedad, hay un impacto, hay algo que nos mueve, que nos impresiona mucho y que no siempre podemos conseguir con tanta facilidad, ¿no? Uno dice, híjole, ¿cómo a este poeta se le ocurrió tal imagen o tal verso? ¿Cómo le hago para poder llegar a esa parte? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es aquello que tienen los poemas? Decíamos también la sesión anterior que los lingüistas como Jacobson hablaban de una función poética del lenguaje o una función estética, que es ese uso o esa manipulación en el lenguaje para lograr efectos más expresivos, para extender el carácter de significación de las palabras a través de las expresiones. Entonces, la poesía está sostenida principalmente en un lenguaje especial, donde aparecen los famosos tropos literarios, que bueno, yo creo que la mayoría de nosotras hemos trabajado en la escuela, o los aprendimos en la secundaria, en la prepa, o en algún momento, o si no, los usamos, pero no nos damos cuenta que tienen nombre. Entonces, los tropos literarios son figuras, también conocidos como figuras retóricas, figuras poéticas. Bueno, sí las conozco yo como figuras retóricas, pero he visto que también les llaman figuras poéticas o tropos literarios, que son todas estas como artificios que tiene la palabra para lograr extenderse más allá, ¿no? Comentábamos algunos de estos la semana anterior, la maestra Ethel también hablaba de la palabra ya como una metáfora, y de repente ya en la escuela nos hacen aprendernos que la metáfora, que el símil, que la literación, pleonasmo, elipsis, hay un montón, incluso hay libros, hay por ahí un libro famosillo sobre las figuras retóricas que son ciento y cacho de páginas de puras figuras retóricas. Entonces, cada vez salen más o variaciones, les ponen otro nombre y a veces estás buscando como dices, ah, mira, aquí hay un símil. Luego ves en otro libro que no, que un símil es tal, pero hay otra palabra para tal figura. Entonces, son muy extensas y cada vez siguen nombrándose más para hacerlas más específicas. Y las clases de redacción y todo eso es muy común, estos ejercicios de encuentra las figuras retóricas, etc. Y este punto es como el que más cuesta trabajo al leer poesía, porque la poesía, a diferencia de otros lenguajes, está sostenida mucho en la imagen, en el tropo, en esta figura retórica. Entonces, el poema hay que descifrarlo. Y por eso a veces en las primeras lecturas puede costar trabajo. No en todos los tipos de poemas, porque hay poemas que están armados con tropos literarios menos complicados o más cercanos a nuestra oralidad o a nuestro uso. Entonces, hay lecturas poéticas, por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años para la tesis de maestría hice ¿cómo se llama? Una investigación
sobre los poemas que venían en los libros de texto para niños aquí en México. Y bueno, creo que por aquí también hay personas que nos acompañan de otros países, pero aquí en México me puse a analizar qué cosas venían en los libros de texto sobre poesía. O sea, cómo aprendemos la poesía, qué nos enseñan los maestros, cuál es la propuesta didáctica de lo que se entiende por poesía. Entonces, pruebas con los niños, entendíamos que ellos reconocían a la poesía como algo que rimaba, como algo que estaba en verso, y tenían como que una idea muy lejana, pero en eso coincidían la mayoría, en que rimaba, en que estaba hecho diferente, o sea, tenía una estructura no narrativa, y fuera de ahí era muy difícil unificar qué era lo que entendían los niños. Trabajamos con niños de cuarto, quinto y sexto para esa investigación. Y yo me fijé que en los libros venían muchos poemas, estaban llenos de canciones, venían muchas canciones de Cricri, de otros cancionistas, y también venían muchos poemas así como aparentemente sencillos, entre comillas, venía la Oda al albañil de Pablo Neruda, venían algunos juegos ahí lingüísticos de Cortázar, de personajes así. Y en el libro, o sea, en el libro de las lecturas, y en el libro de texto venía un poema bueno, venían poemas de Góngora, de Lope, venía por ahí este poema del mosquito, y yo dije, híjole, qué difícil, y venía naturalmente Sor Juana, ¿no? Que acá en México, pues Sor Juana es la gran figura, y Sor Juana tiene poemas como sencillos, como las redondillas, que pues, todos podemos más o menos entenderles, y tiene los poemas más complejos, ¿no? En lengua española. Entonces yo decía, híjole, qué difícil, si estos son poemas que cuando los estudiamos en letras, nos dan problemas porque tienen un lenguaje de otra época, están cargados de figuras retóricas complejas, la sintaxis, que también es una figura retórica, ¿no? La sintaxis está volteada. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención cómo se podía aprender poesía partiendo de ahí, o si era posible o no, qué se recomendaba. Entonces, desde ese punto de partida de la imagen o la idea que podemos tener de poesía en relación con lo que aprendemos en la escuela, ya hay un problema ahí, ¿no? O sea, como a veces pareciera como concurso de competencia de horror, eso de que te pongan unos textos bien difíciles. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Micrófono abierto. Sí. Bueno. Entonces parece así como competencia de terror, ¿no? De a ver quién puede resolver el texto más difícil. Y a veces vemos a la poesía como algo difícil, como algo lejano, como algo de siglos y siglos y siglos atrás. Y cuando llegamos a ciertos momentos de la vida hay un problema con la poesía. Y decidimos, la mayoría de las personas se va hacia la lectura de otros géneros, ¿no? De las novelas. No digo que las novelas sean más fáciles, sino que estamos más relacionados con ese estilo. Digamos que el mundo de ahora es muy narrativo, el cine, o sea, estamos muy asociados a esta idea de las historias. Entonces, como la poesía fue el género dominante en el pasado, en la antigüedad y también en épocas pasadas, fue el género literario dominante, fue el género. Ya no es así, ahora el género dominante literario, al menos en el siglo XX, fue la novela, fue la narrativa. Entonces vivimos en un mundo que es mucho más narrativo, que exige otro tipo de cosas, y la poesía la hemos dejado un poco de lado, aunque todo el mundo utilicemos estos elementos y estos tropos literarios, ¿no? Entonces a veces vemos así como que hay un análisis de tropos y ahí estás buscando en el libro a ver cuál de todas las figuras puede ser y buscando y haciéndote bolas. Entonces, esto, como creo que sí les comenté en la clase anterior, que uno de mis maestros en la prepa nos ponía canciones y era así como mucho más fácil decir, ay, mira, entonces no, la hipérbole no es algo así como tan marciano, sino que es algo que yo canto todos los días. Entonces, hay muchas formas de irse acercando un poco a la poesía, ¿no? Aquí puse el ejemplo de Cajón, o sea, el clásico, ¿no? De Javier Villaurrutia para entender un poco esto de las figuras retóricas. Aquí en esta parte del poema, del nocturno en el que nada se oye, la figura retórica dominante es el calambur, que es este juego
cuando dice, bueno, dice, y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz y mi voz quema, y mi voz quema dura, 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 como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada. Entonces, esta es una figura fonética, ¿no? Y lo vemos como tiene un sonido similar, que es el famoso calambur, y va cambiando. Entonces, todos los poemas están construidos con estos elementos como de los tropos, etcétera. Pero antes de avanzar por ahí, hago un poquito de recuento. Déjenme ver aquí cuál. Ah, sí. Que es esto de que si existen las recetas para la poesía. A mí esto me lo dicen mucho en los talleres, en las clases, en todos lados, de que es que dime cómo, o sea, ¿por dónde empiezo? Dices, híjole. Entonces, podríamos empezar pensando en qué cosas debería tener ese texto para ser considerado poesía, o si hay reglas o no. En el pasado, en la antigüedad, la poesía era, digamos que pues, el género dominante y estaba muy asociado a la canción. Incluso en latín, la palabra Carmen, que significa poema o canción, o sea, eran sinónimos. O sea, es decir, para decir la palabra, si tú querías decir canción o querías decir poema, era lo mismo porque los poemas se cantaban, o sea, eran musicales. Entonces, durante mucho tiempo la poesía era una especie de canción y eran canciones que ya sean líricas, ¿no? Que se llamaban así porque se tocaban con la lira, o sea, que eran como canciones de tono un poco más expresivo, sentimental, o eran estas famosas relatos en canción, ¿no? Como lo que cantaban los juglares y todo eso. Entonces, la poesía tiene como esta herencia antigua con la música y con la canción. Por eso uno de los elementos como más importantes de la poesía es su musicalidad, incluso en la poesía que ya no tiene o que ya no es de verso o de métrica específica. Entonces, cuando empiezan, al menos, bueno, voy a contar la historia de nuestra lengua porque es la que me sé mejor. Cuando empiezan a hacer el español y el castellano, porque acuérdense que en el norte de España había varios pueblos, estaban los navarro, y que desarrollaron variaciones del latín. Entonces estaba el navarro aragonés, el leonés, el castellano, el catalán. Algunos siguieron siendo lenguas, se convirtieron en lenguas grandes como el castellano o el catalán, y otros se fueron reduciendo y esos dialectos, que un dialecto es una variación de una lengua, esos dialectos se fueron ya convirtiendo en portugués, en español, en español castellano, y en catalán y en otras lenguas españolas, ¿no? Hay por ahí la duda de que si se dice español o castellano, o sea, es correcto de ambas formas, pero las lenguas españolas son varias, porque en España se hablan varias lenguas que vienen del latín, no solo el castellano. Entonces, cuando el castellano se está unificando, empiezan a aparecer estos elementos literarios, empiezan también a imitar tiempo después a los poetas, a esta triada famosa de Petrarca, Dante y Boccaccio. O sea, cuando Petrarca empieza a hacer estos cancioneros y a compilar los poemas, eso también se traslada acá en nuestra tradición castellana, empiezan a hacer compilaciones de cancioneros y de todo eso, y empiezan a imitar las formas propuestas por estos poetas, ¿no? De ahí salen las formas líricas como el soneto y como muchas otras formas. Estas formas de arte mayor, arte menor, que si el romance, la silva, el soneto, el madrigal, todo eso tiene que ver con una forma del habla de esa época. O sea, eran formas en las que la poesía era más transmitible. Acuérdense que el libro no era, o sea, no era como ahora, de que, ay, imprimamos libros. O sea, el libro era un objeto muy caro y que se usaba para resguardar la obra, o sea, como para que no se perdiera, pero no para que cada quien tuviera un libro, sino que eso sucedía de forma oral. Entonces los poemas circulaban recitados o cantados y así andaban. Entonces, a imitación de estos poetas como Petrarca empiezan a hacer estas compilaciones y estos cancioneros donde ya empiezan a aparecer
formas y hay traslados de, mira, acá ellos hacen el soneto así, en español como es, y lo van acomodando a la fonética, a la prosodia natural del habla de esa época. Entonces, hay versos o versificaciones más, más armoniosas para nuestra lengua, como lo es el romance, por ejemplo, ¿no? El romance que es fue una forma muy popular porque estaba en octosílabos, eran ocho, o sea, ocho, 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 y en versos pares. Y la forma de hablar de nosotros, nosotros hablamos en 16, o sea, en 8 y 8. Entonces, aprenderte un romance es muy natural porque son las sílabas que alcanzas a decir antes de cortar, antes de respirar, ¿sí? Entonces, así se fueron haciendo las formas, ¿no? Hasta las formas populares que eran más fáciles de cantar, de recordar, de respirar, pues eran los octosílabos y los septasílabos, los de menos versos. Las formas más complicadas, más ceremoniosas y más cultas, eran de versos un poco más extensos y que implicaban otro tipo de cosas. Incluso, bueno, como ustedes saben, el soneto, por ejemplo, que es una forma pues, muy conocida por todo el mundo, o sea, es difícil, ¿no? El soneto es una forma poética culta que aunque es difícil de construir y que además debía de tener un tema complicado, un tema filosófico, un tema fuerte, en una forma fuerte, mientras que los versos menores se usaban para temas más populares. Vuelvo al ejemplo de Sor Juana, por ejemplo, las redondillas, ¿no? La métrica es mucho más fácil, mucho más sencilla que la métrica de los sonetos o de las silvas o de otras formas literarias que ella empleaba. Entonces, con el tiempo, estas formas en lengua española se fueron agotando, eh, sobre todo después de los siglos de oro, viene así como que una decadencia, un poquito de un cansancio de estas formas, y se olvidan estos poetas, y empiezan pues los poetas que continuaron pues por tradición, seguían escribiendo así, pero ya no era como que algo tan acorde a la época, entonces sonaba como raro, y por eso van cambiando las formas hasta que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX más o menos, empiezan los movimientos de la liberación de la poesía, entonces empiezan poetas como ya con ideas diferentes, más modernas, donde dicen es que por qué la poesía tiene que ir a fuerza en o sea, en tanta métrica y tiene que rimar de tal forma. O sea, también se puede hacer poesía de otras maneras y empiezan a aparecer poetas en todo el mundo que desafían estas formas y que no, a lo mejor no tan radicalmente desde el principio, pero empiezan a hacer movimientos que causan un impacto muy fuerte en los lectores, ¿no? Por ejemplo, cuando Walt Whitman saca su libro, por ahí tengo una edición crítica donde vienen todos los comentarios que se publicaron. Decían que parecía que lo había escrito un cerdo, que era de pésimo gusto, que no tenía oído musical. O sea, le decían un montón de cosas porque no escribía como la tradición. Entonces van rompiendo, eso es algo muy moderno, van rompiendo con las formas del pasado, hasta llegar ahora que la poesía ya no necesariamente, de hecho ya no se escribe poesía con una métrica exacta ni con una rima. Todavía tengo estudiantes que llegan y hacemos ejercicios de un poema y me escriben rimado, me dicen, ay, es que no me gusta rimar. Y digo, es que ya nuestra prosodia de la lengua ya no coincide con esas formas, entonces ya no suena extraño. O sea, si haces un soneto, si lo puedes hacer y sirve como ejercicio, a mí me ha servido para entender qué es el ritmo en un poema, para entender qué es la musicalidad en el poema, las palabras del poema. O sea, sí te sirve como, eh, pues como ejercicio, pero en realidad ya lo sientes extraño, ¿no? O sea, o bueno, yo sí lo siento un poco extraño. Entonces ya no es necesario que en un poema rime y que tengo que buscar una palabra que aquí rime. Y si ya no va a rimar y ya no tiene métrica, pues entonces ¿cómo voy a escribir? ¿Qué va a ser un poema? Lo que sea va a ser un poema. Entonces hoy viene otra serie de discusiones. Entonces en algunos libros teóricos, por ejemplo el de El arco y la lira de Octavio Paz, que es así uno de los más conocidos, él se pregunta esas cosas, ¿no? Entonces, dice, ¿qué es el lenguaje poético? O sea, ¿qué es la imagen poética? ¿Qué es el ritmo en la poesía? O sea, ¿y qué es el ritmo en la poesía moderna? Que ya no tiene una métrica específica, o sea, que ya no son ocho y ocho y ya no es una silba de siete y tantos. O sea, ¿cómo va a ser entonces el ritmo? ¿Cómo se va a entender el ritmo? Ay, me faltó poner un poema con el que me gusta ejemplificar el ritmo.
y que entonces la poesía va a ser que solo en verso, o si se rompe la métrica, entonces la poesía va a poder existir en prosa también. Entonces todas estas preguntas aparecen cuando la poesía se libera de esas formas y empiezan a cuestionarse otro tipo de cosas en los poemas. Por eso son muy famosos poetas como Cavafis o como, bueno, particularmente eh, poemas como La Tierra Baldía, ¿no? De ¿cómo se llama el de La Tierra Baldía? Ayuda, tú puedes ser. Eliot. Esos poemas se vuelven muy famosos. Aquí en México tenemos, por ejemplo, La Piedra de Sol de Octavio Paz, que es como algo parecido, o sea, inspirado en estos poemas como Tierra Baldía, etcétera. Empieza a romper con esas formas y empiezan a experimentar con la poesía. Entonces la poesía, voy a poetizar una memoria, un recuerdo, o ejercicios como este poema de Blanco de Octavio Paz, donde dices, yo me voy a preguntar en un poema qué hay detrás de la palabra. O sea, antes de decir una palabra, ¿qué existe? ¿Qué es eso blanco? ¿Qué es esa forma que sostiene el lenguaje? Entonces son poemas que ya empiezan a romper con todas esas tradiciones y empiezan de alguna manera también a mostrar ciertos caminos en donde la poesía ya se abre a muchas posibilidades. Entonces puede, o sea, haber estos textos como de prosa poética, se puede hacer un poema de prosa, se pueden hacer muchas cosas. También el momento, hay por ahí el micrófono, hay que hablar, se activó. Este, ahí no sé quién sea, pero bueno, hay otro problema ahí con esto de si tiene que ser entonces en verso y si ya es en prosa, entonces va a seguir siendo poema o no. La poesía viene de la inspiración, pero durante un tiempo se pensaba que la poesía era una inspiración divina, o no, ¿no? Existe el poema o la poesía, o el poeta. ¿Qué es? O sea, ¿es el poeta el que hace la poesía? ¿O es la poesía la que toma al poeta? ¿O puede ser el poema el receptor de la poesía? Y empieza a haber discusiones sobre eso. O sea, ¿qué hay entonces? ¿Hay poesía? Yo me quedé en la discusión donde había poesía, de que a veces hay poesía en este poema, a veces hay poesía en esta novela, hay poesía, a veces no hay poesía en este poema, aunque hagas un poema. Y esas cosas son muy polémicas también. Entonces, esto vuelve todavía más complicada la lectura de la poesía, porque entonces dices, ¿a qué me enfrento? Si toda la vida me dijeron que la poesía era de una manera, que tenía una forma, que tenía una estructura, que tenía una lógica muy particular, y ahora, o sea, resulta que desde hace más de un siglo ya nadie escribe así. O sea, ya los poetas están buscando otras maneras. Entonces, eso para mí es muy interesante porque se convierte en un reto de leer poesía. Yo lo que, en mi experiencia personal, porque creo que este diplomado se trata de compartir esas experiencias, a mí lo que me sirvió fue identificar la poesía en los poemas, por ejemplo, en esos poemas de la antigüedad. Yo decía, ah, mira, hay un verso en la Eneida que a mí me gusta mucho y que es un verso emblemático en la literatura, que lo han discutido personajes como Borges, como muchos otros, y el verso en latín dice, Sunt lacrima rerum in mentem mortalia tagnum, que significa algo así como, aquí hay lágrimas de las cosas y la muerte toca el alma. Entonces, Virgilio se toma unas licencias muy extrañas en la declinación que hace del latín y es muy discutida esa figura, ¿no? De que, qué quiso decir. Entonces, es un elemento muy poético porque cuando llega Eneas a la isla de Cartago, o sea, Eneas recordemos que es un personaje de Troya, es un troyano, que cuando los aqueos llegan y incendian la ciudad y la toman, pues ellos huyen en un barco, ¿no? O sea, como rescatando a los que quedaron, porque pues a los demás, o sea, se muere Héctor, asesinan a los demás, están muy trágicas las historias, y ellos huyen y llegan a una isla donde, o sea, pues desembarcan y entra Eneas a una cueva y ve un mural de la guerra de Troya. Entonces ve a su estirpe caída, o sea, ve a toda su gente destruida, la ciudad, los muertos, y entonces dice Virgilio eso, ¿no? Aquí hay lágrimas de las cosas, o sea, es tan triste la escena del mural que en este lugar las cosas tienen lágrimas, o sea, hay un llanto de las cosas y la muerte siento que toca mi alma, o sea,
la muerte puede tocar mi alma a través del llanto de las cosas. Entonces, yo cuando leí esa imagen, dije, wow, o sea, qué poderosa imagen. O sea, es una imagen muy poética y está en un poema que tiene, o sea, que está en verso, como que Virgilio pues lo hizo con las formas clásicas, ¿no? Con la que tiene cierto ritmo, que tiene la métrica, que está hecho por cantos. Entonces, tanto en la poesía, que tiene estructuras, estas estructuras muy definidas y las rimas y todo eso, ahí hay poesía. Y también puedes encontrar poesía en los poemas que a lo mejor no tienen esa estructura, pero también tienen esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, el poema de Eduardo Lizalde que dice que tanto y tanto amor se pudra, oh dioses, que se acabe tanto infinito amor, que nada quede, amigos, de esos mares de amor, de esas verduras pobres que así se van, ¿no? Entonces son imágenes, ¿no? O la otra imagen de ese mismo poeta que dice, recuerdo que el amor era una blanda furia no expresable en palabras, y mismamente recuerdo que el amor era una fiera lentísima, o sea, y dices, órale, o sea, ahí hay una imagen poética y no tiene la métrica, no tiene, pero sí tiene un ritmo, sí tiene un lenguaje, sí tiene un juego de tropos literarios y sí tiene una revelación poética, o sea, hay un impacto, o sea, hay algo que uno siente cuando lees eso y te quedas, o sea, helado, ¿no? Dices, ¿qué es esto? Y a partir de esa emoción también puedes ir descifrando el poema. Dices, híjole, no entendí muy bien, pero me hizo sentir muy triste. A ver, ¿por qué? Vamos a volverlo a leer. Y te vas palabra por palabra y vas abriendo la palabra, vas descifrando el poema a través de estos tópicos, ¿no? Literarios. Entonces, yo pienso que no hay recetas para la poesía, pero sí hay caminos para identificarla. O sea, podemos trabajar con esto de las imágenes, reconocerlas y trabajar también cuando están, para saber cuando están bien logradas, cuando la imagen, hay imágenes que son este, como muy flojas, ¿no? O sea, dices, no, es que si yo digo, ay, infinito como el horizonte, pues bueno, sí es un tropo, o sea, sí es una comparación, pero pues ya está muy choteada, ya no tiene tanta fuerza. ¿Cómo lo diría usando otro tópico literario para llegar a esa imagen, ¿no? Que es como una imagen también que hace Arthur Rimbaud cuando habla del infinito, ¿no? O sea, que dice, es el mar que se fue con el sol, o sea, para decir o para expresar para él que es el infinito, ¿no? Entonces, o sea, son formas y hay que ir puliendo. Y esto también se trabaja y se tallerea, igual que una novela, igual que un cuento, también se pule y hay que desarrollar el olfato poético o el ojo poético leyendo poesía. Al principio, cuando yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, pues los poemas que me enseñaron son los de Becker, los de todos estos poetas del romanticismo español, que a mí me gustaba mucho. Yo compré el libro de las rimas y de las leyendas y todo. Entonces, pero yo le entendía a Becker, o sea, me gustaba porque yo le entendía y sabía de qué estaba hablando y cuando no le entendía una palabra, pues las buscaba. Pero ahora, después de leer muchas otras cosas, a lo mejor ya hay algunos poemas de Becker que se me hacen así como que este poema está como que flojón, este otro sí es un gran poema, y ya lo puedo ver con otros ojos. Ahora, todos los poetas, por más magnánimos y maravillosos que sean, tienen también o sea, sus cosas, ¿no? De repente dices, ay, este verso como que aquí la imagen no funciona tanto, o aquí hay un ripio, ¿no? Como a Borges, que tiene varios de esos ripios, o sea, que es cuando tú forzas una rima, o sea, quieres que rima, fuerza esta palabra con la otra, y hay un ripio en un poema de Borges donde rima guitarra con cigarra y se oye súper feo y forzado y todo, bueno, eso es un ripio. Entonces, a veces los grandes poetas también tienen estas cosas y las vas detectando conforme más estudias el lenguaje poético y estés dentro de la lectura de la poesía. Ahora, también se dice que la poesía tiene que ser muy compleja, tienes que saberte todos los tropos literarios como si fuera no sé qué cosa, pero la poesía se puede hacer incluso con un lenguaje sencillo, y eso también puede ser un trópico literario. Por ejemplo, aquí hablando de la tradición de la poesía, por ahí si me apoyan con el micrófono, que me distrae un poquito. Aquí les puse un poema de una poeta anónima, desconocida, aproximadamente del siglo XIV.
O sea, este poema viene en estos cancioneros que hacían en el siglo XVI, siglo XV y XVI, que empezaban a compilar los poemas de tradición. Y estos poemas se cantaban, la gente los recitaba, etc. Este no está firmado, pero es de una autora y tiene un lenguaje pues, de un español del siglo XIV. Ya está un poco modernizada esta versión, pero dice, dicen que me case yo, no quiero marido, no, mas quiero vivir segura nesta tierra a mi soltura, que no estar en ventura si casaré bien o no. Madre, no seré casada por no ver vida cansada, o quizá mal empleada la gracia que Dios me dio. O sea, es un poema donde una mujer en un lenguaje muy sencillo para su época está expresando su deseo de no casarse, o sea, está manifestando en contra de la imposición de un matrimonio. Entonces, el hecho de que tenga este lenguaje como infantilesco, que repite muchas palabras, ¿no? Si se fijan, ese recurso de estar repitiendo las palabras, de las rimas son como muy sencillas, y parece que está diciendo cosas muy literales, ¿no? Madre, no seré casada por no ver vida cansada o quizá mal empleada la gracia que Dios me dio. O sea, yo no me quiero casar porque pues va a ser una vida de cansancio y voy a desperdiciar mis dones en los que pude haber hecho otra cosa. Entonces, y este es un poema antiguo y a veces pensamos que la poesía, pues esta poesía es un poema medieval que podemos estudiar en la literatura española medieval y a veces podemos pensar que es pues que la poesía de esa época tiene que ser muy empollosa, pero también se puede hacer poesía desde la sencillez. No sé si me apoyan por el micrófono porque suena muy fuerte. O si quieres hablar, raíz. Maestra, tenemos un detallito con su audio. Deme un minuto, parece que alguien Ay, abrió el mío. micrófono. Deme un minuto. Sí, gracias. Por aquí tenía un mensaje del maestro Gerardo. Dice, poesía con lenguaje popular, como Margarito Ledesma o Rivas Laurabi. Así es, o sea, este es un poema popular, tiene una estructura de versos sencillos, tiene un lenguaje sencillo, y circulaban estos cancioneros junto con otros poemas del mismo corte, ¿no? Hay muchos poemas, incluso hay uno de una niña que dice, ahora que ya soy niña, ¿me quieres meter de monja? Y dice, monjita no, casada sí, ¿no? Esa sí se quiere casar, no quiere ser una monja. Así, entonces, este tono o elemento popular, sencillo, cercano, no es fácil de hacer, o sea, no es fácil de lograr como escritor o como escritora, y pareciera que es como muy sencillo, y a veces pensamos que la poesía tiene que ser súper difícil y complicada, pero no, o sea, esto también es poesía. Y si buscamos aquí los tópicos, vamos a ver que hay una repetición, vamos a ver que hay inversión sintáctica, vamos a ver que hay elementos que tiene la poeta para insistir en esa idea. Y ese efecto de cercanía, de sencillez, te lo apropias y te puedes identificar, no decir, ay, sí es cierto, o sea, a mi familia todos quieren que me case, pero yo no quiero. Entonces hay ese efecto de cercanía y eso también es artificio en la poesía. O sea, no solo estos poemas así como si yo les pongo aquí el de piramidal, no sé qué, con esta sombra de Sor Juana, pues no le vamos a entender nada y te asustas. Pero los dos son poemas. Entonces el lenguaje tiene esa versatilidad. Y obviamente tiene un ritmo, sí tiene métrica, tiene una rima, porque o sea, es una canción o es un poema que circulaba de esa manera, y aparte es un poema medieval, ¿no? O sea, son estos poemas que heredaban de las canciones y que muchos de estos poemas se cantaban, así como ahora cantamos, la gente se queja de que, ay, es que cantan canciones muy violentas y que eso ha sido toda la vida, o sea, la gente canta las cosas que se viven en la realidad. Entonces, quise poner ese ejemplo y quise que fuera de una escritora anónima, porque nunca están las escritoras en las antologías, y para ver también que este levantamiento de la voz, porque este es
es un poema de denuncia social escrito en un tono un tanto jocoso, como que light, como que medio pícaro, pero finalmente es un poema que está haciendo una denuncia, ¿no? Se está diciendo algo y está tomando elementos poéticos entre esta sencillez para exponerlo. Y la sencillez misma es también un recurso para llegar a más lectores. Por ejemplo, Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, él era un tipo cultísimo, o sea, un hombre que leía en alemán, o sea, súper culto. Y cuando escribió Las Venas Abiertas, ¿no? Que está el libro tan polémico de América Latina, él buscó un lenguaje, o sea, leyó todos los grandes exponentes de la economía y de política y leyó libros muy complicados y buscó un lenguaje para crear un libro que explicara el problema de América Latina de una forma en la que las personas pudiéramos acceder a él. Y también lo hace con la poesía, o sea, estos libros como el libro de los abrazos o Días y Noches de Amor y Muerte, ¿no? Son como estampas literarias, poéticas, donde denuncia todos los crímenes de la dictadura de una forma literaria, poética, bella, y eso es un impacto súper fuerte cuando lees esas obras, ¿no? Entonces, la palabra es un recurso muy poderoso para lograr efectos, incluso con el lenguaje más sencillo, que no es nada fácil de conseguir. Yo creo que es lo más difícil, escribir sencillo, al menos en mi experiencia, es muy difícil. Y es un recurso que nos da elementos para decir lo que nosotros queramos. Entonces, acá les puse también ahora una poeta contemporánea, que es Idia Vilariño, que también hace una poesía muy recargada en el lenguaje. Pero en este caso yo no sé si sea poesía popular o no, yo creo que no tanto, pero digamos que su poesía pareciera que no está haciendo poesía, o sea, parece que ella está diciendo cualquier cosa y el poema en conjunto es una imagen muy fuerte. Este poema se llama Ya no y dice, ya no será, ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdes. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca, no volveré a tocarte, no te veré morir, ¿no? Entonces, es un poema hecho con un lenguaje sencillo, con muchas repeticiones. Fíjense, es un elemento también poético. No viviremos juntos, no creeré a tu hijo, no coseré tu ropa, no tendré. O sea, es un recurso de repetición. La otra parte también, lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni quién fui yo para ti, ni cómo hubiera sido, ni esto, ni el otro, ni así. Entonces, al terminar de leer el poema, sientes un golpe y dices, híjole, así o sea, de este tema de la ruptura amorosa, de cuando este poema ella se lo dedica a Unetti, este también gran escritor, famosísimo, uruguayo, que era un hombre, dice ella, el peor hombre del que me pude haber enamorado, o sea, era un hombre terrible, los dos eran unos monstruos literarios, y pues las novelas de Onetti son las cosas más densas, o sea, pero son obras pues muy valiosas, pero sí es denso de leer Onetti, y él era un hombre así denso, ¿no? Entonces, a veces ellos tenían una relación así como muy intensa, y luego él se iba y volvía y dice, ¿por qué te fuiste? Ah, pues es que me tenía que casar. Y ella, ¿qué? ¿Cómo que te tenías que casar? ¿No? Entonces los dos tuvieron una vida amorosa muy intensa con otras personas y todo, pero siempre fueron como, entre ellos tenían un lazo ahí. Y ella le escribe ese poema, o sea, donde le dice, ya, o sea, jamás va a poder ser lo que teníamos o lo que pudimos haber tenido. Entonces pareciera que esta serie de enumeraciones en un lenguaje sencillo pareciera como alguien que está hablando, pero ella retoma, y luego como es uruguaya, si lo escuchan de su voz, el poema todavía es mucho mejor, o sea, porque tiene toda esa musicalidad de la palabra cotidiana, y ese también es un recurso. Entonces, si se fijan, este poema no tiene métrica, no rima, no tiene estructura de estrofas ni nada, pero es un poema porque tiene estas imágenes
tiene tropos literarios, tiene un sonido muy peculiar. Si se fijan, ella no usa signos de puntuación, bueno, casi no, creo que nada más el punto, pero no usa muchos signos de puntuación, sino que la puntuación misma, donde corta el verso, es la entonación con la que se va a leer el poema. Entonces, este es un poema de una escritora del siglo XX. Ella murió, creo que murió a la misma fecha que Mario Benedetti, en 2009. Entonces, no, es una poeta un tanto, pues, no sé cómo explicarlo. O sea, no es una figura tan central de la literatura, tan al centro del canon. Entonces, cuando murió, pues pasó desapercibida en muchas partes, pero pues es una de las grandes voces, ¿no?, en lengua española de ese tiempo. Y a mí me sorprende mucho lo que logra ella con la palabra. Entonces, tanto la poesía popular de las primeras expresiones o de estas primeras mujeres que hacían poemas o que hacían canciones en lengua española y que usaban este recurso del habla, este recurso del habla coloquial, de lo popular, de lo sencillo, y que tenía un efecto fuerte en un poema así, que parece que está como el de la anónima, parece que es un poema así como picarón, poema que sencillito, pero en realidad está dando un golpe súper fuerte a la institución del matrimonio. Así este poema, que es 5 siglos o 6 siglos, no sé cuántos después, utiliza el mismo recurso de la sencillez, quizá ya no en un tono tan popular, pero sí genera un ambiente de intimidad muy grande, ¿no? O sea, y así es toda la poesía de Idea Vilariño, ¿no? Son repeticiones, son insistencias, son frases o versos muy rítmicos. O sea, hay mucha musicalidad en la poesía de ella. Y acá les puse, por ejemplo, un poema traducido. Ella es Ana Akhmatova, es una poeta rusa. Entonces ahí dices, ¿qué pasa con la música de la poesía? O sea, ¿la poesía es traducible o no? ¿Qué sucede ahí? Bueno, en las traducciones de la poesía se trasladan estas imágenes, por ejemplo, a ella, a Idea Vilariño, la han traducido al inglés, pero yo no me imagino cómo bueno, la han traducido a varios idiomas. Ella cuenta que un día fue a Alemania y leyeron unas versiones de sus poemas, y que fue un éxito, y ella decía, ay, pues quién sabe cómo sonará, ¿verdad? O sea, no sabes, pero hay traslados, o sea, a lo mejor no traduces literal, pero traduces en equivalencias a la lengua cómo podría sonar esas expresiones o esos recursos. Es todo un arte eso de la traducción de la poesía. Pero yo lo que quiero destacar poniendo un poema traducido es que hay elementos que, pese a aunque se pierdan con traducciones, siguen conservándose en los poemas y los siguen haciendo poemas. Por ejemplo, en esta traducción es un poema de Ana Akhmatova, que ella es una poeta rusa de la llamada generación de La Plata, que es una generación de poetas subversivos que estaban pues en la mera época de Stalin, ¿no? Que personaje tan terrible, y de otros personajes también muy duros que aparecieron en la política rusa y que ellos se rebelaron con su poesía a sabiendas de que los iban a mandar a campos, tipo campos de concentración, los mandaban a hacer trabajos forzados, los mandaban a asesinar, los desaparecían, y varios de ellos murieron así o suicidas, ¿no? Como Marina Tsvetaeva y otros poetas, ¿no? Alexander Brock, Osip Mancipa, ahí no me acuerdo cómo se pronuncia. Acabo de leer un ensayo de él, por cierto. Entonces es un grupo de poetas así bien fuertes, y aquí ella esta es una versión de un libro de la UNAM que hacen unas traducciones que me parece que están interesantes las equivalencias, pero quizá para hacer la traducción se perdió la musicalidad que ella había puesto en ruso y se perdieron quizá algunas o muchos de los recursos. Dicen que del ruso se pierden cosas muy bellas por la musicalidad de la lengua, y queda este poema, dice: unos van por un sendero recto, otros caminan en círculo, añoran el regreso a la casa paterna y esperan a la amiga de otros tiempos. Mi camino, en cambio, no es recto ni curvo. Llevo conmigo el infortunio. Voy hacia nunca, hacia ninguna parte, como un tren sobre el abismo. Entonces, aquí incluso aunque sea una traducción, el traductor se esfuerza porque tenga un ritmo, el poema, que no suene así como
Cuando lo traduces literalmente, así como del Google Traductor, pues, oye muy feo, no hay artificio. Pero aquí dices, bueno, voy a hacer una versión que tenga un ritmo en otra lengua, eso se lo pone el traductor. Pero el traslado de imágenes existe. Entonces termina con un símil, dice, voy hacia nunca, hacia ninguna parte, como un tren sobre el abismo. Entonces ahí tenemos una figura retórica importante que hace que el poema te dé un golpe y una sensación de abandono, de desesperanza muy grande. Por acá nos comenta Juan de Dios Rivas, como cuando Borges tradujo a Shakespeare y a Faulkner. Sí, las traducciones de Borges son muy polémicas porque con algunos autores es muy bueno, o sea, hace traducciones así que a todo mundo son como muy celebradas, ¿no? Las traducciones de Virginia, de Oscar Wilde, pero por ejemplo con las traducciones de Edgar Allan Poe, o sea, hay gente que como que no está tan de acuerdo porque Borges decía, ay no, se equivocó Edgar Allan Poe, déjame, le corrijo, y le movía cosas, pero también es un estupendo traductor de poesía, ¿no? Como esto que mencionas, y no solo de Shakespeare, sino también de los poemas antiguos, ¿no? Esto que a él le fascinaban, estos poemas de la épica y de poemas fundacionales, y también de poesía moderna, porque él es uno de los traductores, o ha sido uno de los traductores más importantes de Walt Whitman, y también de Edgar Allan Poe también tradujo los poemas. Hay una entrevista donde está con Borges, con Octavio Paz y con Salvador Elizondo, están dentro de una catedral conversando, ahí la pueden ver en YouTube, y le preguntan a Borges de eso, y están ahí discutiendo, por ejemplo, Edgar Allan Poe decían que su poesía era fea, o sea, que tenía un sonido, le hacían la crítica como como se la hacen a Manuel Acuña, ¿no? Que tenía muy mal oído y ahí Borges va explicando en inglés qué sucede con la poesía de Edgar Allan Poe. Poemas anglosajones y escandinavos antiguos, así es. Y de hecho, escribe muchos poemas sobre Beowulf y sobre todos estos personajes. Y que a mí la poesía de Borges en lo particular me encanta. O sea, para mí Borges, poeta, es una maravilla. Y muchos de estos recursos de las enumeraciones, muchos recursos poéticos, él los tomaba de estos poemas antiguos que leía, ¿no? Es por eso a mucha gente no le gusta la poesía de Borges porque dicen que es como una poesía muy libresca, pero pues yo digo, los libros también son un tema de la vida. Y hay un poema que se llama Las cosas que pudieron ser, y es un poema, híjole, o sea, va enumerando, ¿no? De que él se imagina cómo sería la historia sin la noche de la cicuta, y la historia sin Jesús en el madero, y cómo sería la historia, y que el pájaro no sé dónde, que se aparece en dos sitios al mismo tiempo, y va enumerando cosas, y al final dice, el hijo que no tuve, ¿no? Y te quedas congelado, dices, qué fuerte, o sea, y parece que estaba hablando de otras cosas con estos recursos de hablar de los libros, pero en realidad está hablando de él. Entonces, esa también es una de las fortalezas y de los secretos de la poesía, y yo creo que los grandes poetas lo logran. Entonces, aquí en este poema de Ana Akhmatova, que pues tuvo una vida muy truculenta, o sea, de verdad fue todo un personaje, y ella en este poema pues habla de su desolación y no dice, ay, estoy triste, estoy desolada. Dice, no, dice, empieza como contándote una historia, ¿no? Unos van por un sendero recto, otros caminan en círculo, añoran el regreso a la casa paterna y esperan a la amiga de otros tiempos. Está hablando, parece así que va como más positivo, ¿no? Dice, mi camino, en cambio, no es recto ni curvo, o sea, está diciendo, soy lo opuesto. Se llevo conmigo el infortunio. Sabemos que el infortunio no es algo que puedas cargar en una mochila, ¿verdad? Es un lenguaje figurado. Llevo conmigo el infortunio, voy hacia nunca. O sea, y eso también es una figura muy bella, porque dices, ¿cómo no puedes ir a nunca? O sea, cuando vas, pues tienes que ir a un sitio. Y ella hace una especie de antítesis, dice, voy hacia nunca, hacia ninguna parte, como un tren sobre el abismo. Y esta imagen del tren sobre el abismo a mí me impresiona mucho, ¿no? O sea, imagínate un tren que va sobre el abismo, ¿qué significa eso? Entonces la poesía, si yo les pregunto qué significa, voy hacia ninguna parte como un tren sobre el abismo, pues bueno, el tren, que es esta idea de estabilidad, de tierra, de medio de transporte de la época de avance científico, etcétera, decir que va sobre el abismo, pues es como una imagen que refuerza todavía el sentimiento que ella está planteando,
en los otros versos. Y si se fijan, el traductor decidió dejar un poco de lado o sacrificar como el sonido original del poema que no se puede trasladar, pero sí puede trasladar las imágenes. Y si las acomodas de cierta manera, pues ya el poema ya no suena tan mal. Entonces, aquí les puse otro ejemplo. Les estoy poniendo puro pesado, pero pues, bueno, ahorita vamos a ver. Este es un poema de Rilke, que es uno de los poetas, pues, también más destacados de su siglo. Él escribe en alemán, entonces también al momento de hacer una traducción, pues se pierden muchas cosas. Y aquí es un poema que se llama Canción de Amor, y dice: ¿cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya? ¿Cómo debo elevarla hasta las otras cosas sobre ti? Quisiera cobijarla bajo cualquier objeto perdido, en un rincón extraño y mudo, donde tu estremecimiento no pudiese esparcirse, pero todo aquello que tocamos, tú y yo, nos une como un golpe de arco que una sola voz arranca de dos cuerdas. ¿En qué instrumento nos tensaron y qué mano nos pulsa formando ese sonido? Oh dulce canto, ¿no? Creo que es uno de los poemas de la época más de juventud de Rilke. No es como de su poesía cumbre de las elegías de Duino, pero ya nos da luces de que aquí hay un poeta importante. Bueno, hermanos, yo cuando leí este poema por primera vez, dije, wow, o sea, está hablando del amor, ¿no? De esa unidad y los recursos que usas, está haciendo estas preguntas sobre el alma, y dice, a mí esta parte me gusta mucho, donde dice: todo aquello que tocamos tú y yo nos une como un golpe de arco, ¿sí? Pensando en el golpe de arco, que una sola voz arranca de dos cuerdas. Entonces, dice: ¿en qué instrumento nos tensaron? Y o sea, obviamente a nosotros no nos pueden pensar en un instrumento, ¿verdad? Pero haciendo el juego de trasladar la metáfora, ¿no? Del arco y la cuerda, con la unión de nosotros, ¿no? O sea, ¿en qué instrumento nos tensaron para que tengamos esa unidad? O sea, para que lo que tocamos nos una de esa forma, como el instrumento del arco. Entonces dice: ¿y qué mano nos pulsa formando ese sonido, ¿no? ¿De dónde, o sea, qué mano nos pulsa para que exista ese amor? O sea, ¿qué mano? El arco lo pulsa una mano, las cuerdas, y por eso los une, no se pueden separar, pero dice a nosotros: ¿qué es lo que nos une, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás? Entonces, son imágenes, herramientas que se hacen, y si se fijan, aquí tampoco está rimado ni está así, porque obviamente al ser hay traducciones que sí respetan la rima, y que son traducciones muy difíciles de hacer. Por ejemplo, yo tengo ahí una traducción, hablando ahora de Shakespeare, de los poemas de Shakespeare, que, sí, que están bien difíciles, y que el escritor, esa es la que hizo también la UNAM en estos libritos blancos, los chiquitos. Cuando lees los sonetos dices: híjole, porque se oye muy forzado, ¿no? O sea, tratar de hacer, ¿cómo hacer? Porque aparte del soneto inglés es diferente, y hacerlo en un soneto en español y buscar palabras y luego o sea, en una lengua de otros siglos y todo, es increíblemente difícil, y leerlo también es difícil. Por eso a veces que leemos unos poemas y dices: ay, sobre todo traducidos, si la traducción no es buena, pues no conectas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado con varios poetas. Bueno, por ejemplo, Germán Hesse, este famoso novelista, premio Nobel, autor de Lobo Estepario y de Demian y todas estas novelas, era muy buen poeta. Y yo tengo un libro de él, una traducción horrible, horrible, que intentaba hacer las rimas y todo, y dices: ay, no. Pero luego lo tengo en otra versión que dices: híjole, qué buen, y sacrificaban esa parte de las rimas para acercarnos como a las imágenes que él proponía, y creo que es una forma más amable de leerlo. Por acá nos dice Aida: hablando de traducción de poesía, un alumno de letras españolas propuso en su tesis una metodología para determinar hasta qué punto se conserva una traducción fiel de obras en inglés, italiano y alemán. Sí, creo que fue Javier, si no me equivoco. Él habla varios idiomas, es muy bueno en las lenguas, y fue una tesis muy interesante porque sí hay métodos de traducción y todo, pero falta mucho trabajo. La mayoría de las traducciones pues las hacen lectores, ¿no? Bilingües, y que dicen: bueno, yo hablo esta lengua y hago los traslados,
pero no siempre salen muy bien. Muchas de las traducciones que la gente sigue más son las de los propios poetas. O sea, hay, por ejemplo, Tomás Segovia, que es un gran poeta español exiliado aquí en México. Él tradujo a Ungaretti del italiano y tradujo a Shakespeare. O sea, y él en su traducción de Shakespeare dice varios errores de obras muy importantes como Hamlet, de pasajes célebres, y él dice, no, es que en el inglés de esa época significaba tal cosa, traduce del francés a Victor Hugo también de forma maravillosa. Entonces, hay poetas que tienen ese don y que aparte como son poetas, no solo entienden la otra lengua, sino entienden también lo que el poeta está tratando de decir. Y hay una polémica muy grande que si los traductores deben ser poetas o no. Yo pienso que al menos sí deben de estar familiarizados con la poesía, porque luego yo por ahí tengo una traducción sí, de Baudelaire, de las flores del mal, pero tan fea, una traducción bien fea, ¿no? Y dices, ay, o sea, hacen ver a Baudelaire como un pésimo poeta, ¿no? La traducción es muy fea, o sea, probablemente la hizo alguien que quizás sí sabía francés, pero pues no sabía mucho de poesía, o es que tampoco es fácil, ¿no? O sea, imagínate, estos poetas son dificilísimos de traducir, o sea, Juan Rulfo, por ejemplo, él hizo una versión, no es propiamente una traducción, pero hizo una versión de las elegías de Duino de Rilke, de este poeta que estamos viendo aquí, y lo que hizo fue agarrar como la traducción más famosa al español de las elegías de Duino, y, o sea, moverla, decirle, ay, no, es que quiero, y la adaptó e hizo un poema. O sea, Rulfo, que era un gran lector de poesía y que sus obras narrativas son altamente poéticas, ¿no? O sea, es un poeta muy fuerte. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con la poesía en verso? Aquí le puse al clásico también, a Lorca. ¿Qué pasa con estos poemas que siguen vivos, los seguimos leyendo, se siguen escribiendo? ¿Nos dejaron esa herencia o qué pasa? Entonces, yo aquí quise poner un romance porque en lengua española existieron muchas formas tradicionales en los siglos de oro o siglo de oro, depende de la discusión. Entonces vemos que en este periodo con Lope de Vega, con Calderón de la Barca, con todas esas grandes figuras, Góngora, Quevedo, Garcilaso, Sor Juana, y que ellos llevaron a la cima las formas literarias y abordaron muchos géneros, hicieron cosas increíbles y de repente se agotó. Entonces, después de Sor Juana es la última gran figura de los siglos de oro, después de Sor Juana viene así como que un declive y luego se olvidaron a los poetas, a estos poetas de esos siglos, como dice aquí José Agustín, traductor y traditor, y así es, traductor, traidor, pero bueno, todo el tiempo estamos traduciendo, incluso la poesía se traduce, o sea, es decir, por ejemplo aquí en que dice, la luna vino a la fragua con su polizón de nardos, ¿qué significa eso? O sea, pues ¿cómo lo puedo traducir? Pues está hablando de la blancura, etcétera, ¿no? Entonces, la poesía también es un juego de traducir el lenguaje poético a entenderle, ¿no? Porque no es fácil la poesía a veces. Entonces, aquí les puse un ejemplo porque les decía que cuando se agota la, la gran poesía de los siglos de oro, viene así como que un declive y luego es olvidada. Incluso los poetas del siglo XVIII, todavía a principios del XIX, eran bien duros decían que Góngora, o sea, estaba sobrevalorado, que era el peor poeta del mundo, o sea, y estaban olvidados, ya casi nadie leía a Sor Juana. Sor Juana estuvo como 2 siglos ahí, nadie la pelaba. Entonces llegan estos poetas, los poetas españoles de la generación del 27, a la que pertenecía Lorca, y ellos vuelven a rescatar a estos poetas españoles de los siglos de oro y por ahí el Lorca tiene un ensayo muy bonito en defensa de Góngora. O sea que ahora dices, ay, pues sí, cualquiera, ¿quién va a insultar a Góngora? Pues en la época de él todo el mundo lo insultaba. Entonces estos poetas retoman, regresan o sea, los poetas de principios del siglo XX regresan hacia los poetas del siglo XVI, XVII, para estudiarlos, para admirarse de las figuras, de su uso del lenguaje barroco en la poesía, todo lo que podían lograr, etcétera, y se inspiran para seguir haciendo este trabajo. Entonces, hay poetas de esta misma generación que rompen un poco con la poesía, y Lorca se hizo muy famoso con este libro del romancero gitano, que a mí en lo personal me gusta más el de Poeta en Nueva York,
pero bueno, se hizo muy famoso por mezclar este folclore español y esta forma tradicional de la escritura, también con la crítica social y con elementos muy actuales, con el surrealismo, o sea, es un trabajo en realidad muy complejo el que hace Lorca y es muy popular, o sea, yo creo que muchos conocemos el Verde que te quiero ver, de Verde Viento, Verde Ramas, y La casada infiel, todos estos poemas que pues han sido muy populares también en nuestra tradición. Entonces yo aquí elegí un romance para ver qué pasaba con la poesía, entonces con la poesía en verso. El romance es una forma literaria muy antigua, española, donde se usaban estos versos fáciles de cantar. Acuérdense que bueno, al menos este tipo de romance está en octosílabos y para los cantantes era más fácil respirar así, o sea, dices 2 versos y respiras de 16, entonces lo dividían en 8. Y era una fórmula o una estructura poética que se utilizaba para contar historias. O sea, eran historias de personajes populares. Así, digamos que el antecedente de este tipo de poema podría ser obras como El Cid, por ejemplo, que era, o sea, era otra estructura poética, pero después ya fue convirtiéndose que en el romance heroico y luego ya en el romance popular. Y eran poemas en esta forma sencilla, cantable, fácil de memorizar, octosílabos con rima sonante en versos pares. La rima sonante es la rima donde nada más riman las vocales. Por ejemplo, nardos con mirando, a o a o. Si fuera rima consonante, como la de los sonetos, sería constante con diamante, por ejemplo. Pero no, en el romance es una rima más suave, nada más en los versos pares, y generalmente cuentan una historia de algún personaje popular o algún personaje importante. Entonces Lorca retoma esa tradición y hace muchos romances en ese libro del romancero gitano y habla de diferentes personajes que se vinculan tanto con el folclore como con la realidad política que vivían en ese tiempo. Y aquí voy a leer nada más un pedacito. Dice, la luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. O sea, aquí está contando una historia, si lo leyéramos completo, pues está hablando de la muerte de un niño. Cuando aparecen estos recursos como la luna y todo, en Lorca va a ver a alguien que se va a morir, y aparte el hecho de que la luna sea un personaje es un elemento surrealista, que lo toma también, por ejemplo, en Bodas de Sangre, su obra de teatro. Son muchos elementos, pero igual es una historia, o sea, están contando la historia de un personaje, que en el caso es un niño, tiene estos recursos poéticos y está en romance. Entonces, hubo como estos todavía en la primera mitad del siglo XX, muchos escritores que seguían con esta tradición en lengua española. En lengua inglesa, por ejemplo, ya habían roto un poco más, de forma así como un poco más radical, esa estructura tradicional, ¿no? Con Eliot, que por ahí es Rapound, ahora que mencionan la tesis de Javier, él había mencionado, tiene un libro, bueno, es un ensayo que se llama El arte de la poesía, donde habla de las formas ahí de hacer los traslados poéticos y de todo eso. Y él dice, dice, soy otra persona cuando se trata de defender a Eliot, porque T.S. Eliot era un poeta joven, cuando es Rapound pues ya era un poeta consagrado, y Eliot traía toda una revolución poética y estaba haciendo cosas bien diferentes y los maestros así apolillados decían, ay no, es que eso está muy feo y eso no es poesía. Entonces Rapound dice, casi soy otra persona cuando se trata de defender eso. Entonces nuestra tradición de lengua española todavía, incluso en México, o sea, había escritores en la década de los años 50 como Rubén Bonifaz Nuño que todavía escribía con verso, y luego van cambiando y ya no escriben así, o como el español Luis Cernuda, que también escribía en verso y luego ya rompe, o los poetas contemporáneos, que también tienen una parte que todavía está así con métrica, perdón, en verso no en métrica, con métrica definida, y luego ya la van rompiendo. Entonces, esto sucede. Lorca tiene también poemas donde rompe con las métricas tradicionales, como son estos poemas de Poeta en Nueva York, ¿no? Son poemas mucho más modernos, etcétera. Pero ellos todavía están en esta época en donde están como luchando estas dos versiones de la poesía. Y a veces pensaríamos que este tipo de poemas como que ya está muy en el pasado, pero en realidad esto sigue vivo en otro género literario que se llama la canción.
Esta es toda una discusión porque la poesía nació como una canción, o sea, eran canciones, después se perdió la parte musical y se recitaban y tuvieron como otro movimiento y luego ya se pasaron al libro, luego ya fueron cambiando sus métricas y todo. Pero la canción sigue existiendo, o sea, la canción y tiene reglas diferentes a los del poema. O sea, en la canción, a lo mejor en un poema, si tú haces una rima de corazón con canción, dices, ay, eso suena, es una cacofonía, suena muy feo. Pero en una canción no suena tan mal, porque la canción tiene otros recursos musicales y otros juegos y otras estructuras que le permiten sonar así. O como decía un cantautor, un cancionista que vino hace poco, que se llama David Aguilar. Ay, por ahí Buenísimo. alguien está platicando. Si pueden apagar su micro, porfa. Entonces él decía que la canción es un género literario como propio. Vamos viendo Y por eso hay personajes como Bob Dylan, ¿no? Que le dieron el Premio Nobel de Literatura. Dices, pero si Bob Dylan, bueno, sí tiene libros de poesía, pero se lo dieron por sus canciones. La canción es un género literario. Por ahí les encargo, porfa, el micro. No sé quién lo tenga abierto. Ahí me pueden... A ver, déjenme cerrarlos todos. Permítame un segundo, doctora, permítame. Sí, sí. Ok. Entonces, veíamos que la canción ahora ya es un género diferente al del poema. En la canción decía David Aguilar, se llama este músico, a lo mejor lo conocen, maravilloso compositor. Él decía que en una canción te permite que varios versos sean oh, oh, oh. En una canción te lo permite, pero en un poema se oye bien raro que digas y entonces wow, wow, pues no tiene mucho sentido. Entonces la canción tiene otra lógica, ya se ha desarrollado como un género literario aparte y que depende de la música. O sea, si le quitas la canción, si le quitas la música a la canción, se oye como raro. Ahora, hay gente que hace canciones con poemas. Por ahí hay un disco precioso de Noel Nicola que musicaliza a César Vallejo, pero no todos los poemas se dejan siempre musicalizar porque el poema tiene su propia música. Entonces sí hay unas diferencias. Pero en la canción sí sobreviven muchas de estas cosas que planteaba la poesía. Entonces, todavía hoy cantamos canciones que tienen formas que nos remiten a las estructuras clásicas de la poesía en lengua española. Y aquí les puse un ejemplo, que como soy saltillense, en Saltillo, pues es muy famoso el corrido de Rosita Alvírez, ¿no? Sabemos que los corridos son canciones populares mexicanas que, al igual que el romance español, así como estos otros, los corridos cuentan una historia de un personaje popular y también están en octosílabos con rima sonante en verso par. Si vamos a hacer una comparación entre Lorca y Piporro. Bueno, es que no sabemos quién es el autor o la autora de Rosita Alvírez. Entonces, en el Lorca dice en octosílabos, la luna vino a la fragua. La luna vino a la fragua, 8, con su polizón de nardos, 8. El niño la mira, mira, 8. El niño la está mirando, 8. ¿Sí? Y rima sonante, ando, ando, nardos, mirando. ¿Sí? Dice Rosita Alvírez, año de 1908. Muy presente tengo yo. Son 7, pero cuando un verso termina en una palabra aguda se le agrega una sílaba. Entonces son 8. En un barrio de Saltillo, 8. Rosita Alvírez murió. Murió. Otra vez 7 es una palabra aguda, se le suma una sílaba más. Son 8. La rima, aquí termina con yo, fonéticamente es yo, las vocales de la palabra, y murió es io. Es rima asonante en verso par con octosílabo, ¿sí? Igual, el siguiente verso lo mismo. Su mamá se lo decía, 8. Hija, esta noche no sales, 8. Mamá, no tengo la culpa, 8. Que a mí me gustan los bailes, 8. ¿Sí? Entonces, estas formas, o sea, a lo mejor nosotros cantamos ahí en las fiestas el corrido de Rosita Alvírez y otras canciones, así como las de los Tigres del Norte. Hay algunas canciones de los Tigres del Norte que también son octosílabo en verso par. Entonces sigue, acá nos dice Felipe Valdés Leal,
no sé si él sí sea el autor, se discute mucho de quién lo escribió en realidad, pero es un corrido exactamente, como bien nos dice Clara, popularizado por Eulalio González el Piporro, ¿no? Este personaje que inventó al norteño moderno, de alguna manera. Entonces, muchas veces escuchamos estas canciones de los Tigres del Norte, o el corrido de Rosita Alvírez, o incluso algunas canciones de José Alfredo Jiménez, de la canción popular mexicana, y corresponden a las estructuras clásicas de la poesía. O sea, la poesía tiene esta herencia en la canción. A lo mejor esto de las formas ya no se usa, de la métrica y la rima y todo, ya no se usa en la poesía escrita en los libros, que la poesía siempre es escrita para decirse en voz alta, por eso es musical, tiene esa herencia de la canción, pero también estos elementos como estructuras más definidas que estaban hechas para que te lo pudieras memorizar. Por eso las obras de teatro de los siglos de oro están así, algunas, ¿no? Como no sé, La vida es sueño de Calderón de la Barca, que dice que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y que toda la vida es un sueño y los sueños sueños son. O sea, para que los actores se las pudieran aprender más rápido, estaban en verso igual, octosílabos, etc. Entonces, esa musicalidad y esas estructuras, de alguna forma, sí siguen viviendo en la canción, en algunas canciones. Por acá nos preguntan, ¿y la trova dónde queda? Bueno, la trova es un género también heredero de todo esto, ¿no? Incluso hay trovadores o cantautores del género de la trova que sus letras son como muy poéticas, ¿no? Por ejemplo, Silvio, que él quería que su música, o sea, no solo la letra tuviera esos elementos, tiene unas letras muy poéticas, como la canción esta de Melancolía, pero que también los acordes, bueno, la de Melancolía a veces la tocan en piano, pero los acordes de guitarra también son complejos, entonces ellos también, digamos que los trovadores todavía existen, y de alguna forma esto de los juglares que cantaban historias de personajes populares, pues es la historia de Rosita Alvírez, no es una noticia, es una muchacha que fue al baile y que no quiso bailar con Hipólito y pues la mató, ¿no? Es una historia popular que se sigue cantando. Y hay compositores, sobre todo en estos géneros norteños o en los narcocorridos, que son como muy discutidos también, que dicen hay un problema ético por ahí, que mucha gente les disgusta, que si se deben prohibir o no. Independientemente de eso, pues también heredan esa tradición de contar una historia de villanos o de ensalzando personajes. O sea, eso la verdad es que es muy antiguo. Entonces, digamos que en esta sesión yo quería plantear como que esa evolución de la poesía y cuáles son como los retos de leerla y qué esperar de la poesía también cuando la enseñamos o la compartimos en el salón de clases, o cuando yo quiero, no sé, dices es que yo quiero leer más poesía, pero no sé por dónde empezar, o no la entiendo, o no sé por qué estoy bien en verso y en esto no. Entonces, hay que consultar siempre la época, ¿no? Pues, pues es una escritora de tal siglo, en tal siglo pues escribía de tal forma, por esto y vas entrándote a las formas. Es como cuando lees a Góngora, Las Soledades, yo la primera vez que lo leí me quería morir, o sea, dije, ¿qué es esto? No le entiendo nada. Ya cuando fui, es que en esa época este lenguaje era barroco, entonces eran como rebuscados y tenían que forzar el significado y la orden sintáctico, y lo vas reacomodando y todo va teniendo sentido y se te va aclarando. Entonces, hay muchos caminos para entrar a la poesía y que también muchas de las cosas que cantamos en las fiestas, que ponen ahora que son las fiestas mexicanas y todo eso, pues comparto esto de los corridos para estar conscientes de cómo estos poemas y estas formas que a lo mejor uno puede decir, ay, no, yo la verdad no sé nada de eso, o sea, ni, ni sé cómo se lee ni nada, pero si cantas el Rosita Alvírez o si cantas estos corridos, de alguna forma estamos conectando con este pasado, ¿no? Y ahora pues la canción ya es reconocida como género literario, por eso o sea, independiente de la poesía. Por eso el Nobel tan polémico también de Bob Dylan, ¿no? Porque, por ejemplo, Leonard Cohen, que es otro cantautor muy bueno, él tuvo, o sea, una carrera muy importante como poeta, o sea, hizo muchos libros de poesía y se dedicó a la música, pues porque la poesía no deja mucho, ¿verdad? Entonces, dicen, ay, ¿por qué no se lo dieron a Leonard Cohen? Porque, bueno, o sea, se lo están dando por la canción a Bob Dylan, o sea, porque la canción también
es un género literario, se implica la palabra y todo, pero tiene reglas diferentes al de la poesía. Entonces tú puedes hacer, que eso es lo que vamos a ver la próxima sesión, puedes hacer como poemas con elementos más de prosa, y a lo mejor no son tan cantables, pero tienen un ritmo y tienen una, digamos que una naturaleza poética, etcétera, aunque esté en prosa, pero la canción, o sea, la canción pues sí tiene otra forma. Por ahí hay en un libro que, déjenme ver si tengo por aquí, que por aquí lo tenía, quién sabe dónde quedó, que se llama, creo que se los había mencionado, el de Paisaje de Caprichoso de la Literatura Rusa. Vienen muchos ensayos sobre poesía de estos poetas, de Akhmatova, de esa generación, y por ahí uno de ellos dice que a la poesía le gusta ser diferente. Entonces ustedes pueden abrir un libro de poesía y yo, por ejemplo, no utilizo más que el punto, pero yo no utilizo comas en mis poemas, porque trato que esta como función que hace la coma en un texto en prosa, la sustituye al ritmo en el poema. Nada más uso, y tampoco uso puntos, porque visualmente se me hace que no, como que me contamina la propuesta visual que yo hago del poema, porque un poema también es visual. O sea, un poema lo tienes que pensar como se ve, porque si lo quieres hacer de una sola línea y eso qué va a significar y todo. Entonces la poesía tiene reglas muy raras, o sea, no se leen como otros géneros literarios, y de repente dices, ¿por qué aquí todo está en minúsculas y por qué acá no hay signos de puntuación y por qué aquí está toda la página llena sin un descanso, sin nada, está todo seguido? Como el poema de Preguntas de Juan Gelman, que está todo seguido, pero lo empiezas a leer y el mismo poema te va indicando cuál es su ritmo, ¿no? O sea, es tan inteligente el autor, o sea, tan virtuoso que logra hacer eso. Entonces, yo pienso, bueno, invito aquí a las personas, yo sé que aquí hay muchos poetas y muchas poetas, y eso me encantó, pero hay que irle perdiendo un poco el miedo, y la sesión de mañana vamos a ver cómo la poesía la podemos encontrar en muchas partes y cómo identificarla. Y también cuando les decimos a los jóvenes de que, ay, no, qué fea canción, que no, o sea, dice puras cosas, sin sentido, nada, o sea, ¿cómo puedes explicarle a alguien la calidad de una letra? O por qué, dices, ay, no, es que eso está bien feo, bueno, ¿por qué? A mí sí me han dicho así, ¿no? De que alguien me dice, oye, ¿qué piensas de tal poeta? Y yo, ay, no, o ay, es muy maravilloso, ¿y por qué? Ah, bueno, pues hay que aprender a detectar estos elementos. Entonces, si nos pusiéramos a analizar canciones, por ejemplo, estas canciones tan polémicas de reggaetón, que son muy explícitas, etcétera, podemos analizar su carga de figuras retóricas, que sí las tienen, pero a lo mejor son en diferente medida o están más sostenidas en otro tipo de cosas. Y esos son elementos que te permiten identificar, o sea, decir, ¿por qué? Por ejemplo, a mí en lo personal, que me gustan mucho, cierto, las canciones, por ejemplo, de Caetano Veloso. A mí me gusta mucho. Yo decía, ¿por qué me gusta mucho Caetano? Y pues porque es un cantautor que usa mucho la poesía en su música. Por acá nos dice Marilu, la entonación que se le da a cada poesía, separación de la frase en la misma línea. Eso también es una cosa complicada, porque hay poemas que están cortados, por ejemplo, en los poemas de los siglos de oro, están cortados así para que sea la métrica exacta y todo, pero a veces la idea continúa. O sea, está la palabra aquí y la idea continúa acá, y si lo dices cortado, o sea, se oye mal. Por eso ellos sí usaban los signos de puntuación. Entonces es hasta donde había un punto y coma te detienes y todo. Aprender a leer la poesía en voz alta es difícil, porque muchas veces suponemos eso, de que donde corta el verso, perdón, es una pausa, y no siempre. Debería ser así, ¿no? Supone que la estructura te va indicando esa entonación, pero no todos los poetas lo hacen de esa manera. Entonces siempre hay que leer primero así como que en voz baja y luego en voz alta y ver cómo se va acomodando, porque hay gente que ni siquiera da golpe de poema. O sea, por ejemplo, este poema de Preguntas de Juan Gelman es un chorizo, así, o sea, no hace división y no pone signos de puntuación ni nada, entonces te avienta el poema. Obviamente eso también significa cosas, el que lo haya hecho de esa forma, etcétera. En la época en la que él está escribiendo, lo que está criticando, o sea, el hecho de que una forma de poética se modifique o la propongas de otra manera, tiene que ver, pues es que sí se me hizo más bonito. No sé, siempre tiene que ver con una propuesta estética. Sí, o sea, si yo no voy a usar esto
debe haber una explicación porque, o sea, es como lo que hace José Revueltas en su novela o cuento, no sé, como le quieran decir, de La Pando, o sea, que está hablando de unos personajes que están en la cárcel y en ningún momento hace punto y aparte, o sea, toda la novela es un solo párrafo, o sea, y es súper cansadísimo de leer. ¿Por qué? Porque Revueltas quería que en su libro el lector sintiera esa sensación de asfixia, de estar en la cárcel, porque Revueltas fue un preso político y estuvo años en la cárcel. Entonces, al escribir un libro sin esos signos de puntuación que te dan descansos, como es el punto y aparte, te asfixias porque sigues leyendo y sigues leyendo y no te suelta en ninguna parte. Y hace una novela, un efecto de encerramiento con los puros signos de puntuación. Entonces, también los signos de puntuación, tanto en cualquier género literario, la poesía más, pero en cualquier género, son también una propuesta estética. O sea, tú puedes mover efectos con eso. O sea, Gabriel García Márquez también tiene cuentos y también en sus novelas lo hace, donde se agarra y habla y para entenderle a esos textos es complicado, ¿no? Ahora que citan a William Faulkner, también lo hace, en El ruido y la furia, hay un personaje que es Benji, que es una persona con retraso mental, y él narra pues, las cosas que percibe con sus sentidos, porque pues, no puede razonar mucho, y de repente hay una parte donde este personaje se asusta y empieza a gritar todo, y no hay signos de puntuación, no hay nada, son todas las palabras seguidas, porque tiene un efecto en eso, ¿no? Por acá nos dice Juan de Dios que Saramago también lo hace. Exactamente, o sea, Saramago en vez de poner guiones, pone coma y luego una mayúscula. Entonces, es un uso particular de los signos de puntuación que generan efectos en el lector, ¿sí? Pero bueno, ya se me hizo bien tarde, qué horror, estuve hable y hable. Perdónenme, es que no he hablado mucho últimamente. Pero bueno, hasta aquí algún comentario o preguntas o algo que nos quieran compartir o enriquecer. Podemos abrir los Sí, micrófonos. sí, maestra, todos tienen los micrófonos para poder activarlos, nada más por orden levantar la manita y se les da la voz. Hay algunos que no tienen el micrófono abierto porque entraron a la reunión con su micrófono abierto y pues bueno, les tuvimos que desactivar el micrófono. Si alguien de ellos quiere tomar la palabra, por favor levantar la mano y adelante. Ok, gracias. ¿Alguien quisiera compartir o comentar? Uy, se me está trabando a mí el Teams. O bueno, si quieren hablar, pues abran micrófono y platiquen. Adelante. Si alguien tiene algún comentario de estas cosas que hemos planteado. ¿No? La maestra Lilibet abrió su micrófono. Adelante, maestra Lilibet. Discúlpenme, no, fue por un error, discúlpenme. Ándele, platíquenos algo, maestra, ándele. Pues la verdad es que me parece muy interesante todo esto que están viendo. No me hubiera imaginado que en los corridos estuviera inmiscuida la poesía, la verdad. Me parece muy interesante. Me gusta la poesía desde que era pequeña. Mi mamá nos leía poesía y la verdad no sé escribir poesía. Sé que se necesitan muchas reglas y de repente sí hay inspiración, pero nos faltan esas reglas que ojalá podamos aprender aquí. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias, maestra. Sí, ahí para romper las reglas hay que conocerlas. Entonces, yo creo que la lectura de la tradición, o sea, leer a los poetas tradicionales y que usaban las formas y la métrica, y luego leer a los poetas más contemporáneos nos va a ayudar a entender esa transición de la poesía y a poder escribir. Por acá nos dice Armando, ¿a qué tipo de composición le llamaría no poema o no poesía? Híjole, esa es una muy buena pregunta. Y es también muy polémica, porque o sea, yo puedo decirte, voy a escribir un poema, pero pues a lo mejor en ese poema no hay mucha poesía. ¿Por qué? Porque quizá no hay una idea en concreto, no hay un uso congruente de estos tropos literarios. O sea, quizá no hay una conciencia de ritmo, no hay una fortaleza en las imágenes. O sea, son muchas cosas que nos pueden ayudar a determinar que no hay poesía ahí. O sea, o si es un lenguaje demasiado literal, pero sin artilugio,
como Iria Vilariño, que utiliza un lenguaje literal, pero también hace mano de mucho artilugio para que ese lenguaje literal, entre comillas, sea finalmente un golpe, o sea, una metáfora en sí del poema completo. Pero a mí cuando, por ejemplo, me invitan de jurado de poesía, yo me fijo en eso, o sea, si la obra, luego te das cuenta si la persona tiene lecturas o no tiene lecturas, o sea, es decir, yo tengo una idea de lo que es la poesía porque leo poesía, o sea, y qué dominio tengo de los tropos literarios, qué dominio tengo del sentido del ritmo, del propio conocimiento de mi tradición, o sea, si todavía escribo, trato de hacer sonetos o si estoy proponiendo algo, o sea, es difícil saber. Podemos decir que a lo mejor que es un ejercicio que vamos a hacer mañana, o sea, en este texto hay o no poesía y por qué, y en este otro hay o no poesía y por qué. Es muy relativo, ¿no? Yo a veces veo gente que se gana premios y que sale leyendo los poemas y digo, ay, o sea, suena feo, no tiene ideas concretas, no hay un golpe poético ahí, no, o sea, son imágenes como muy obvias, muy flojas, entonces, o sea, a veces puede pasar que eso, no haya mucha poesía en algunos poemas. Dice aquí, o el estilo poético correspondiente al autor o a la época. Así es, o sea, no podemos huir de nuestra época. Entonces, también es importante conocer el contexto de los autores para entender por qué escriben de tal o cual forma. O sea, si leemos, por ejemplo, a los poetas mexicanos del siglo XIX, o sea, o sea, van a ser poemas muy extraños porque son poetas que están tratando de imitar una tradición, una forma de escribir que no era propia y que ya no se usaba. Entonces también todo eso son elementos de contexto que te van a ayudar a entender un poco mejor los poemas. Por acá, Renata, ¿querías comentar algo? Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Hola. Aquí estoy. Ahora sí. Maestra, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos desde la ciudad de Torreón. Un placer conocerla y estar compartiendo esta tarde con ustedes. Es un comentario, espero que breve. A veces me pasa como usted que ya no me fijo y ya llevo 3 horas platicando, ¿no? Pero es parte de esa maravillosa forma de engolosinarnos con la palabra cuando sentimos la ilusión y el gusto. Cuando la escuché platicar sobre José Revueltas, me acordé y quise compartirlo aquí en la ciudad de Torreón, en la librería Gandhi. Su servidora tuvo por 2 años un programa llamado Canto por la Educación, en el que busqué la forma de analizar las letras de ciertas canciones vinculadas también a ciertos fragmentos de determinados libros. Y cuando llegamos al caso de José Revueltas, no se imagina qué satisfactorio fue, porque en el caso que compartió hace unos minutos, el de La Pando, ciertamente ese manejo de la asfixia, del ahogo, de la injusticia, del sentirse marginado, pateado, vapuleado. ¿Cómo puede ser posible que el entrecomillado simple manejo de los signos ortográficos pueda causar semejante vibración en un lector? Se lo comparto porque también igualmente a veces tengo, no pocos, muchísimos problemas con mis estudiantes, incluso de nivel de doctorado, por puntualizar el tema de es que tengan cuidado con las aposiciones, por ejemplo. Las aposiciones tienen que estar flanqueadas o acompañadas por estos signos ortográficos. Y la extrañeza o el desconcierto por enfatizar tanto el respeto a los signos ortográficos, a los signos de puntuación, pues es mucho más que un tópico hoy por hoy. Yo le agradezco mucho que lo traiga a la mesa de discusión, que sea respetuosa en ese sentido, porque sí habemos algunas personas que a pesar de los señalamientos o incluso hasta de las burlas, ¿no? Y de poner tanta atención en los signos, me parece que detrás de cada uno de ellos hay mucha, pero mucha lectura, hay mucha formación, hay una, como dice aquí Alex Virgelmo, una defensa apasionada del idioma español auténtica, no un mero bluff
sino porque así nos nace y es parte de nuestra vocación. Le agradezco mucho su compartir y aquí continúo escuchándolo. Gracias. Muchas gracias, Renata. Qué padre que hacían esos ejercicios tan interesantes, ¿no? Con las letras y con la literatura. Y sí, la verdad es que los signos de puntuación parece algo como muy... Nos lo enseñan en la escuela así como muy aburrido y todo, pero yo cuando daba clases de redacción usaba esos textos literarios y digo, miren lo que se puede hacer con los signos de puntuación, ¿no? O sea, es una cosa increíble. Pero bueno, muchas gracias y un abrazo hasta Torreón. A ver cuándo voy a... Al contrario. Gracias, gracias y estamos escuchando atentamente. Gracias. Gracias. Por acá nos comentan en el chat, la estructura con que se define es el poema y la poesía es el lenguaje y su traslación de significados. Bueno, o sea, yo identificaría la poesía más con el lenguaje que con una estructura, aunque las estructuras poéticas tienen su historia. Y yo lo identifico así porque actualmente las estructuras poéticas son abiertas, o sea, no hay como una regla de la estructura, pero sí la hay en nuestra tradición, entonces eso es como importante. Nos dice Juan de Dios, la antipoesía como la creada por Nicanor Parra, que en realidad es un estilo poético. Así es, Nicanor Parra, el antipoeta, es un gran poeta, o sea, porque esta forma de antipoesía también es una manera de expresar, ¿no? Como la inconformidad hacia lo que se entendía por poesía, hay un elemento muy político ahí también. Entonces, es una forma muy interesante de llamarte antipoeta, siendo uno de los máximos poetas, ¿no? De Premio Cervantes, el pobre Nicanor, que se lo dieron ya cuando estaba muy viejito. Por acá nos dice Sofía, el estilo poético corresponde al autor o a la época, así es. Dice Lilibet, ¿puede decirse que cuando usan tropos es poesía? ¿Sería una forma de identificarla? Yo pienso que sí, pero hay que tener cuidado porque los tropos se utilizan en el lenguaje cotidiano, por ejemplo. Entonces tendría que ser como un uso mucho más consciente y dirigido de los tropos hacia una intención poética en particular. Y eso también sucede en la novela, en la dramaturgia, en el cuento. O sea, por eso se puede decir que hay cuentistas, como volvemos al caso de José Revueltas, como cuentista él es muy poético. Si leemos los cuentos, el cuento de Dios en la Tierra, o sea, es un cuento muy poético. Hay cuentistas que son, por ejemplo, Isaac Asimov es un cuentista de mucha más acción y él dice, me choca la poesía en el cuento. O sea, yo quiero contar una historia y voy a contar una historia. O Stephen King, ¿no? Que tampoco es muy poético en sus cuentos, porque o sea, es un narrador más dirigido. Entonces, puede pasar en otros géneros también. Entonces, por eso hay escritores o escritoras de los que se suele decir que son más poéticos, incluso en su narrativa, como Rulfo, por ejemplo. De Rulfo es un gran poeta, o sea, pero es cuentista, sí, pero es un cuento sostenido en esto de los tropos literarios. Si no, leanse Lubina de Rulfo, que o sea, tiene más elementos poéticos, yo creo que muchos poemas, ¿no? Entonces, son recursos que hacen fortalecer a los géneros literarios. En el teatro, por ejemplo, Chekhov a mí me impresiona mucho, o sea, leemos La Gaviota de Chekhov y, o sea, hay una fortaleza lírica bien fuerte y es una obra de teatro, porque ese es el lujo digo, el manejo de las palabras. Pero sí, lo de los tropos es, o sea, es una de las fortalezas de un poema. Podríamos decir que son los tropos, que es el ritmo, que es como la intención del poema, esta redondez que tienen los poemas en su brevedad, o sea, este golpe que te dan, o sea, hacia dónde va, el que el poema tenga una dirección. Y eso es muy difícil de lograr, ¿no? Veíamos la vez pasada los haikus, que son 3 versos y sucede todo eso en 3 líneas. Y hay veces que uno está escribiendo y ya llevas 2 páginas y no, no pasa. Porque bueno, es complicado. Nos dice por acá Jessica, ¿han llegado a vetar poesía? Y si es así, ¿por qué razón se vetó? Sí, se ha llegado a vetar la poesía. Muchas veces, por ejemplo, esta generación de Ana Akhmatova, a uno de ellos, no me acuerdo si fue a su esposo, no me acuerdo si fue su esposo u otro de los amigos del grupo, pero escribieron un poema ahí que se burlaban del dictador y órale, o sea, aparte de censurar el poema, pues todo el uso de la fuerza y el rencor y los desaparecían y los mataban. O sea, hay muchas formas de censurar. Está esta forma política de que, o sea, no estoy de acuerdo con lo que dices, al propio Lorca lo matan, ¿no? Por ser homosexual y por decir, o sea, denunciar muchas de las cosas en su poesía. Hay poemas ya un poco más, o sea, que son denunciados de otra manera, como
Decíamos la vez pasada de este poema de Ginsberg, que decían que era un poema muy grosero y que eso no debía de publicarse. Incluso en México, los poetas de la generación de los contemporáneos tenían una revista, creo que es la revista Contemporánea, y ellos se cuidaban mucho de no decir ciertas palabras porque te censuraban. Entonces los estridentistas y todo este grupo de vanguardias que empezaron a hacer poemas con otro tipo de lenguaje, pues fueron censurados. O sea, eso siempre ha existido. También actualmente todavía se siguen censurando libros, increíble, pero todavía pasa. Y sí, la poesía ha sido como una de las armas que más ha pesado, ¿no? Políticamente. Por acá nos dice Sofía Isabel, todo tipo de traslación de significados que no posee el lenguaje de manera cotidiana y el autor se lo da, está hablando de metáforas o tropos. El veto poético se da cuando las reglas son muy estrictas para la época. Sí, bueno, ese es otro tipo de veto, ¿no? O sea, cuando no coincide, que es lo que le pasó a Whitman y a Emily Dickinson, ¿no? Que Emily Dickinson mandaba sus poemas y el editor se los regresó así todos techados, nada, tú no sabes nada de poesía, o sea, te censuro porque no entras en lo que yo creo que es poesía. Pasa hoy en los premios, ¿no? O sea, de que, no, esto que tú dices no es mi idea de poesía, entonces no te meto en mi antología, ¿no? O sea, eso es el pan de todos los días desde hace mucho tiempo. Por acá nos dice Armando, nos pone, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, me parecen letras muy sencillas y sin embargo es un gran poema. Sí, Manuel Acuña tiene, fíjense que hace unos años me tocó ir a leer unos poemas a la tumba de Manuel Acuña y estaba la rotonda de los hombres ilustres que parecía la rotonda de los hombres desilustres porque estaba más abandonado que nada, todas las letras caídas, todo cuarteado, horrible, sucio. Y la única tumba bonita era la de Manuel Acuña y tenía flores y estaba limpia y tenía cartas, o sea, la gente le lleva cosas, ¿no? Y los Alegres de Terán también hicieron una canción con el Nocturno a Rosario, que lo tocan también los músicos de Farafara. Dice acá Sofía, es la estructura y sentido que se da al lenguaje cotidiano, principalmente el sentido, así es, la poesía es una gran composición de sentidos. Nos dice por acá Armando, la novela Pedro Páramo es una obra poética, yo también lo pienso. De hecho, Rulfo mismo decía que es una novela sin estructuras, o sea, o sea, narrativamente rompe muchas convenciones por los elementos poéticos que hay. Hay muchos elementos poéticos en Pedro Páramo, pero bueno, sigue siendo una novela porque cuenta una historia y tiene esos elementos de los que ya nos hablaba el maestro Gerardo. Nos dice aquí Dalia, la poesía refleja las características sociohistóricas y culturales del ámbito privado y público. La poesía se toca de manera profunda. Saludos. Así es, hay una relación muy fuerte y muy poderosa entre la profundidad y la poesía. O sea, tú puedes hacer obras de narrativa que a lo mejor no son muy profundas por el tipo de género, o el tipo de forma que la quieras abordar. Sé que son como cosas más, como dice, por ejemplo, Stephen King, él dice de sí mismo, yo soy un escritor popular, dijo, a mí no me interesa andar con pretensiones, o sea, entonces él hace o sea, una narrativa de cierto tipo, pero la poesía, incluso la poesía popular y la poesía, todo eso, o sea, hay una profundidad muy importante ahí, y las características sociohistóricas y culturales están en cualquier obra, ¿no? De arte. Cualquier propuesta no puede escapar de la cultura de donde surge, por lo tanto está muy presente ahí. Dice Juan de Dios, Juan José Arriola es muy poético y muy musical en muchos de sus cuentos, y no es que en todos, así es, Arriola, aparte un gran conocedor de poesía. Me acordé de Alejo Carpentier, ¿no? Que es un escritor también con un oído, pero es tremendo, ¿no? O sea, este concierto barroco, ¿no? Es una cosa loquísima de sonidos y todo. Entonces, para que vean que la poesía también puede ser una herramienta muy poderosa en la narrativa. Por acá nos dice María de la Luz, y el grupo Libro Abierto ha hecho excelentes adaptaciones para cantar. Sí, hay muchas adaptaciones muy interesantes de la poesía. No todas las que he escuchado, bueno, no, yo no he escuchado al grupo Libro Abierto, pero he escuchado así muchos cantautores que lo hacen. Hay uno muy famoso aquí en México que es David Aro. Él ha musicalizado canciones, bueno, poemas de Jaime Sabines y los ha cantado Eugenia León y está, ¿cómo se llama esta otra cantante? Lila Downs.
También ha musicalizado, por ahí hay una de Ramón López Velarde, ¿no? El piano de Genoveva, que lo cantó una compañera hace poco, muy bonito. Le mando un saludo a Claudia Gutiérrez. Ahí, bueno, ya ha musicalizado también muchas cosas. Y así hay muchas propuestas de musicalización de poemas, y hay unos que son hermosísimos, hay otros que como que, hijo, cuesta un poco de trabajo. Hay un ciclo de canciones así tipo cantadas de bel canto, así como tipo ópera, de Jaime Sabines, que es un poeta del que siempre nos están diciendo, ay, es que es un poeta como muy querido por la gente, con un lenguaje muy sencillo. Yo como que tengo mis dudas de eso. O sea, sí hay una sencillez en él, pero creo que no es tan sencillo así como nos lo pintan. Y ese ciclo es precioso. Mañana, recuérdenme y les mando el link. Es precioso eso de las canciones. Por acá nos dice Joan Baez que también Joan Baez también ha musicalizado poemas. Muy bien, igual nos pueden ir compartiendo la poesía. Y mañana vamos a ver estos elementos, cómo identificar los elementos poéticos en poemas, en novelas, en canciones y o sea, fuera del poema, porque yo pienso, y es como también las discusiones que he seguido sobre poesía, que la poesía se ha salido del poema, o sea, la poesía la podemos encontrar en otros formatos, tanto literarios como orales, en las canciones, hay mucha poesía a veces, y eso es muy interesante aprender a identificarlo porque nos va a dar todavía más fortalezas al momento de querer hacer un análisis o de dar clases o de escribir cualquier cosa. Yo creo que es muy importante la fuerza de la poesía. Muy bien, ¿alguien ya para cerrar por último tiene algún comentario? ¿O quisiera compartir alguna cosa? Por acá, Blanca, adelante. ¿Lo escuchamos? Parece que hay problemas técnicos ahí. Sí, ahí tiene su micrófono abierto, pero no lo escuchamos. Adelante, Blanca. O si no, pues nos puede escribir en el chat si no funciona el micro. Por acá nos dice Dalia, ¿qué pasa si no se sigue la estructura establecida, pero al escribir o leerlo se presenta? Dice, pero al escribir o leerlo se presenta estéticamente. Es que depende qué estés haciendo con la poesía. O sea, actualmente ya no hay reglas así como antes las había con el soneto y con esos elementos, pero sí debe de tener el poema este uso de los trópicos, ritmo, todo esto, pero ya no hay como que una regla específica. Y sí suele pasar a veces que a mí me ha pasado en los talleres que te ponen ejercicios y pues no, a lo mejor no dices, ay, me equivoqué en la métrica, pero salió algo. Bueno, a veces también pasa eso de lo de las reglas. Por acá, a ver, Armando, en lo que Blanca arregla un poco. Quiero participar porque me gusta mucho los cursos, el curso que usted imparte, se me hace muy interesante y una manera muy bonita de expresarse por parte de usted. Entonces, yo quiero participar con un intento de poema de unas letras que escribí. Pido perdón si esto es una antipoesía. Por eso preguntaba qué es considerado como un no poema. Bueno, aquí van mis letras. Dice, pero adelante. el libro, el mapa y el GIS siempre han estado conmigo en sesiones habituales y en los cursos del estío, donde aprendí del saber las artes que en la escuela me han servido. Tras el balance de mi labor, están mi activo y pasivo, lo confirman exalumnos, leales jueces y testigos, que alguna vez me dijeron, enseñar inicia en ti mismo. Por eso escribo la esencia de todo este recorrido, mi juventud estandarte por un cultural desafío, perspectiva que pudo darle a mi existencia sentido. Gracias. Vale, muy bien, me recordó mucho a esto de las coplas, ¿no? Que está muy vivo todavía en algunas regiones del país.
Yo no estoy diciendo que no se escriba en verso ni nada, estoy diciendo que ha ido cambiando, pero se pueden hacer cosas y aquí ya nos han regalado unos versos. Yo digo que sí hay poesía, no creo que sea antipoesía en ese sentido. Agradezco mucho, Armando, que nos compartas. Se me hace súper interesante y creativo que estés haciendo unos versos sobre lo de los cursos y la poesía, ¿no? A mí me gusta mucho y agradezco que lo Muchas hayas. gracias, maestra. Gracias. Por acá nos decía, ay, Blanca, agradecer toda la enseñanza y apreciación de estas lecturas. Oh, gracias, Blanca, por escuchar y compartir. Rosa Laura dice, se me hace corto el tiempo, amo este diplomado, ya tengo ganas de leer poesía, ¿qué me recomienda? Híjole, eso está bien muy difícil. Pues depende qué te guste. Para mañana. Yo sí les puedo hacer recomendaciones de cosas que a mí me gustan o que a lo mejor con los gustos de ustedes puedo pensar en qué poetas, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Idea Vilariño, pero no sé de qué temas o de qué estilos te pueda interesar y ya yo puedo pensar en algo, yo recomiendo a veces cuando me preguntan pues lo que a mí me gusta, pero a veces me dice la gente, no, yo quiero algo así como de amor, bueno, pues tal, o ay, algo así, pero como más dramático, o yo quiero algo más moderno, entonces ya yo me puedo hacer una idea, pero pues te puedo decir de los que a mí me gustan mucho, pues Rubén Bonifaz Nuño tiene un libro que se llama Los demonios y los días, que me gustó mucho, los libros de Fernando Pessoa, y sus heterónimos, que también me gustan mucho. Puedes empezar con las antologías, mira, creo que por aquí tengo, déjame ver si acá están. Tengo, por ejemplo, esta antología de Octavio Paz que se llama Versiones y Diversiones. Yo creo que es un libro muy padre porque son traducciones y versiones de poemas de muchos estilos, de poetas de muchas épocas que hace Octavio Paz y puedes buscar a ver qué tipo de cosas te gustan y de ahí irte a decir, eso es que a mí me gustaron los poemas de los chinos, o a mí me gustaron las traducciones de los poetas surrealistas o los poetas franceses. A mí, ese es mi truco, leer y coleccionar antologías de poesía. Aquí tengo otra porque no sé si ponerles este libro está increíble. Se llama La poesía del Brasil del siglo XX, La estafeta del viento en Visor. Este libro, o sea, la traducción es de José Javier Villarreal, a lo mejor lo encuentran en la Feria del Libro o en la librería Monsiváis, está increíble. Entonces, yo la verdad es que me hago de muchas antologías para conocer poetas y tengo antologías de poetas italianos, franceses, mexicanos, náhuatl, del que quieran. Tengo un chorro de que franceses, que de la época de tal, o sea, tengo todas las antologías y de ahí ya digo, me gustó mucho este poeta, ¿no? Antonia Pozzi, una poeta italiana, suicida y no sé qué tanto. Bueno, entonces ya voy y la leo a ella y de ahí salto. Por eso a mí me gustan, puede ser una opción, ¿no? Las antologías de poesía. Por acá nos dice María Eugenia Vadillo, en la canción Bachata Rosa que canta Juan Luis Guerra empieza con un verso de Neruda. Te regalo una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda o tiene un solo vestido. Mira qué padre, no sabía. Hay muchas canciones así, ¿no? La de Guantanamera también, Cultivo una rosa blanca, que es de José Martín, ¿no? En julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y ahí la bailamos todos y estamos bailando un poema. Nos dice Rosa Laura, perfecto, yo no tengo siglo muy preferido. Ok, pues igual puedes empezar así con poetas, con Idea Vilariño, por ejemplo, puedes buscar en YouTube sus audios, pues mexicanas que me gusta mucho Rosario Castellanos. Yo estudio mucho a las poetas desconocidas mexicanas, entonces son difíciles de encontrar, pero pues sí, por ahí a los poetas contemporáneos, ¿no? Carlos Pellicer, Javier Villarrutia, hay mucho por donde empezar. Por acá nos dice Sofía, aún duele a pesar del tiempo y de tus besos, de todos los te quiero, duele el roce de tu cuerpo. Órale, que nos dijo aquí unos versos. Muchas gracias, Sofía. Nos dice Gerardo Segura, el ómnibus de la poesía mexicana, exactamente, de Gabriel Said. Ese también es un muy buen libro, donde trae poemas que compilan o antologa y Gabriel Said, que él todavía tiene una visión más amplia de la poesía, porque incluso compila frases escritas en los grafitis, en los baños, todo eso lo junta dentro de esa antología. Hay otra antología de poesía popular mexicana de Luis Miguel Aguilar, que también está padre, esa me gusta mucho, también lo pueden leer por ahí.
Nos dice Palomino, una charla por demás interesante, gracias por compartir, no, gracias a ti. Nos dice Sofía, otra vez pone el verso, aún duele el respirar tu aire, el silencio de tus ojos en instantes, el roce de tus manos constantes. Muy buenos versos. Dice Gerardo Segura, los mejores poemas de México, editorial Océano. Sí, Océano también ha publicado las antologías de Juan Domingo Argüelles, de la poesía, antología general de la poesía mexicana. Ok, muy bien, se nos está acabando el tiempo. No sé si alguien más, por aquí había una manita, no la vi, perdón. Blanca, no, ya la quitó. Bueno, ¿alguien más? Si no, vamos cerrando, por si tienen más actividades. La maestra Blanca levantó la mano, pero ha tenido problemas al activar su micrófono. No sé si ya pueda, maestra Blanca. Si no, pues bueno. Ahí está, a ver, ahí está activo su micrófono, si puede hablar. No le escuchamos. Yo creo que es problema de su... Sí, de su equipo. Dispositivo. Adelante, maestra, todavía está el chat ahí, está todo lo que da. Adelante. Que por acá nos dicen Todos los amores, antología de poesía amorosa del libro del Rincón. Muy bien, ahí tienen otra recomendación. Yo por ahí tengo un libro de antología de poesía amorosa cubana. Decían qué buen libro. Nada más que esos libros sí estaban complicados de conseguir, pero búsquense esas antologías, ¿no? Antología de poema de tal cosa. Sí, la verdad es que si eliges un tema que te guste y hay diversidad de escritores, a lo mejor va a haber cosas que no te gustan y otras que sí, te vas por las que sí, dices, mira, este escritor sí, porque también nos han enseñado eso de que, si no te gusta, tienes mal gusto, no necesariamente, ¿no? Entonces hay que probar y ver por dónde nos vamos. Dice Gerardo Segura, muchas gracias. No, hombre, Gerardo, gracias por la invitación, sé que no estoy a la altura de cómo dejaste al público de emocionado, pero bueno, hago lo que puedo, ahí el chiste es como a platicar de poesía y compartir un poco de lecturas. Y nos están diciendo aquí que gracias, muchas gracias. No, de verdad, gracias por sus comentarios. Dice Blanca, es una belleza aprender cómo se puede apreciar la poesía. Sí, la poesía es muy generosa. Bueno, pues si alguien más tiene algún comentario, si no, pues cerramos y agradezco mucho la sesión. Mañana vamos a ver cosas ya más puntuales, vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a tratar de identificar la poesía en otras partes fuera del poema. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues aquí le agradezco, le agradecemos todos su plática, su charla muy interesante para todos. Adelante, Mari, por favor. Muchas gracias, maestra. Y mañana nos vemos. Claro que está a la altura, maestra. También el público aquí está interesado, participando y haciendo poesía también. Claro que sí, excelente sesión. Muchas felicidades. Y quiero dar yo, la asistencia ya se puso, ahorita la volvemos a poner. Les voy a dar por aquí algunos mensajes, si me permite, maestra. O si el maestro Gerardo Segura me está escuchando y puede, soy portavoz entonces del maestro, me dice que el maestro Gerardo Segura todavía está revisando los trabajos porque tuvo una gran cantidad de trabajos que le enviaron. Entonces, lo está haciendo, tiene una incapacidad ahorita médica, entonces lo está tomando con calma, fue la recomendación que nosotros también le hicimos. Tenemos la conferencia magistral de la doctora Julieta Fierro Gosman, que aparece publicada el 7 de octubre, en el póster incluso del diplomado, está cambiada para el 19 de octubre confirmada, hace rato con la doctora Julieta, entonces para que lo anoten ahí en sus agendas también. Tenemos también el Fondo de Cultura Económica, envió para el personal que guste, alumnos que gusten, se va a hacer una donación de libros, es uno por persona, están en el CEDEC y si nos permiten, mañana les ponemos cuál es el procedimiento y les ponemos la información para que quien guste y esté en Saltillo puede pasar por un libro a la oficina del CEDEC en Campo Redondo. Muchas gracias, maestro. Si nos escucha, tiene la palabra y si no, nos vemos mañana. Yo sé que está complicado, maestro, ahorita. Y si no, nos vemos mañana. Muchas gracias, maestra Eugenia. Excelente sesión. Muchas gracias.
No, muchas gracias. Al contrario, a todas las personas. Maestro Gerardo, perdón. Discúlpame, maestra. Maestro. Quiere abrir el micrófono el maestro Gerardo y está cerrado su micrófono, Félix. En un momento le damos la autorización para Sí. que el maestro pueda platicar. Un momentito. Gracias, maestra. Discúlpame la interrupción. No, no, adelante. Comente, Gerardo. La cámara también está cerrada del maestro Gerardo. Listo, maestro. Gracias, doctora Eugenia. Gracias otra vez. Muchas gracias, brillante. Escuché cada palabra tuya, y la volveré a escuchar, verás. Nada más para confirmar, para reafirmar la invitación de la doctora Barrón. Estos libros que envía el Fondo de Cultura Económica y la Librería Ducal corresponden a la colección 21 para el 21, que es una serie que se está regalando a los lectores. No es una distribución abierta, es una distribución para lectores. En el Fondo de Cultura tuvieron la enorme cortesía de enviar unos ejemplares para este diplomado, entonces ojalá que podamos tener nosotros acceso a estos libros. Desgraciadamente es uno por persona, digo desgraciadamente porque yo me quisiera quedar con por lo menos unos 6 de estos libros, no puedo, pero bueno, por ahí vamos a pasarles los títulos de los 21, que es esta serie que se está distribuyendo en México. Gracias, Eugenio, una vez más, perdón por mi interrupción. Gracias, doctora Barrón, gracias, Félix. Y sigo revisando tareas, nomás en una chancita que medio pueda agarrar aire. Gracias una vez más, nos vemos mañana. Muchas gracias, Gerardo, qué padre de los libros. Siempre muy generoso. Y pues bueno, entonces nos despedimos y hasta mañana. Gracias, Gerardo, gracias, doctora, y a Félix, a todos, y nos vemos mañana próximamente. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias, maestra. Hasta mañana. Gracias. Renata quiere quedarse al final de la sesión con un servidor. Adelante, maestra. Sí, aquí le espero. Bueno, ya ahí está la asistencia, se está repitiendo sistemáticamente para que los que puedan, los que necesiten hacer la captura. Y bueno, aquí me quedo con la maestra Renata. Aquí le espero, maestra. Hasta mañana, Félix.